Esto es el dato curioso. Vamos a descubrirlo. En este vasto universo, todo es posible. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un proyecto que prometía cambiar el mundo, pero que hoy enfrenta serios problemas. Imaginen una telaraña de acero y concreto tejiéndose a lo largo de continentes enteros. Puertos, ferrocarriles, carreteras y oleoductos conectando Asia con Europa y África bajo una misma bandera, la de China. Esta es la iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida popularmente como la Nueva Ruta de la Seda. Lanzada en 2013 por el presidente Xi Jinping, esta no es solo una iniciativa económica. Es la manifestación más ambiciosa del poderío chino en el siglo XXI, un plan para redefinir las reglas del comercio global y consolidar a Pekín como el nuevo centro del universo económico. La visión era grandiosa, casi poética. Revivir las antiguas caravanas de Marco Polo, pero con trenes de alta velocidad y superpetroleros. La promesa era de prosperidad compartida, de desarrollo para naciones que durante décadas habían estado al margen de las grandes corrientes de inversión. China se presentaba no como un conquistador, sino como un socio generoso dispuesto a financiar la infraestructura que nadie más quería o podía construir. El objetivo declarado era facilitar el comercio, que se esperaba que creciera en más de 2.5 billones de dólares en una década. Una promesa de modernidad y riqueza que sedujo a más de 150 países que firmaron acuerdos para unirse a este sueño colosal. Sin embargo, detrás de esta fachada de cooperación y desarrollo mutuo, se escondían realidades mucho más complejas. La Ruta de la Seda no era un acto de caridad, era, y sigue siendo, una herramienta geopolítica de primer orden. Para China, significaba asegurar sus cadenas de suministro, encontrar nuevos mercados para sus empresas constructoras sobrecargadas y, sobre todo, proyectar su influencia política a lo largo y ancho del planeta. Cada nuevo puerto construido en Pakistán o cada vía férrea en Kenia no era solo una obra de ingeniería, sino una pieza más en un tablero de ajedrez global, donde China movía sus fichas con una estrategia calculada y de largo plazo. Hoy, más de una década después de su lanzamiento, el entusiasmo inicial ha dado paso a un escepticismo creciente. Los problemas se acumulan como nubes de tormenta en el horizonte. Deudas impagables, proyectos paralizados, daños ambientales irreversibles y, una desconfianza política cada vez más profunda están poniendo a prueba la viabilidad del sueño de Xi Jinping. Lo que una vez se vendió como un camino pavimentado hacia la prosperidad, para muchos se está convirtiendo en un callejón sin salida. La gran pregunta que hoy todos se hacen es si esta monumental iniciativa logrará superar sus propias contradicciones, o si está destinada a convertirse en el fracaso más caro de la historia moderna. Para entender los problemas actuales de la Ruta de la Seda, primero debemos entender por qué nació. El proyecto no surgió de la nada. Fue la respuesta calculada de China a una serie de desafíos internos y externos. A principios de la década de 2010, el modelo económico chino, basado en la exportación masiva y la inversión interna, comenzaba a mostrar signos de agotamiento. El país tenía un exceso de capacidad industrial. Sus empresas cementeras, acereras y constructoras producían mucho más de lo que el mercado local podía absorber. La Ruta de la Seda ofreció una solución perfecta: exportar ese exceso de capacidad construyendo infraestructura en otros países. Era una forma brillante de mantener sus fábricas en funcionamiento y a sus trabajadores empleados. Al mismo tiempo, China enfrentaba una creciente necesidad de asegurar sus recursos energéticos y sus rutas comerciales. Más del 80% de su petróleo importado pasaba por el estrecho de Malaca, un cuello de botella vulnerable que podría ser fácilmente bloqueado en caso de un conflicto. La iniciativa de la Franja y la Ruta buscaba crear corredores alternativos, tanto terrestres como marítimos, que diversificaran sus rutas y redujeran su dependencia de puntos estratégicos controlados por potencias rivales, como Estados Unidos. Se trataba de una cuestión de seguridad nacional. Construir puertos en Pakistán o gasoductos a través de Asia Central no era solo un negocio, era una póliza de seguro geopolítica. Políticamente, el proyecto era una declaración de intenciones.
China ya no se conformaba con ser la fábrica del mundo. Aspiraba a ser un líder global, a tener una voz propia y poderosa en el escenario internacional. La Ruta de la Seda era el vehículo para lograrlo. Al financiar y construir proyectos en decenas de países, Pekín creaba una red de naciones dependientes económicamente y, por lo tanto, políticamente alineadas con sus intereses. Era una forma de construir un orden mundial alternativo, uno donde las reglas no las dictara Washington, sino Pekín. Cada contrato firmado era un voto de confianza en el modelo chino y un paso más para desplazar la influencia occidental. Finalmente, había un componente de prestigio y legado. Xi Jinping quería dejar una marca indeleble en la historia, similar a la de los antiguos emperadores que construyeron la Gran Muralla. La Ruta de la Seda era su proyecto insignia, la joya de la corona de su mandato. Su nombre está inscrito en la Constitución del Partido Comunista junto a la iniciativa, vinculando su destino personal al éxito o fracaso del proyecto. Esta ambición personal y nacional impulsó la iniciativa con una fuerza arrolladora en sus primeros años. Era la combinación perfecta de necesidad económica, estrategia geopolítica y pura ambición de poder, un cóctel que explica tanto su espectacular despegue como sus actuales dificultades. El camino de la Ruta de la Seda, que en los mapas parecía una línea recta y gloriosa, pronto comenzó a toparse con la dura realidad de la política local. Uno de los frentes más problemáticos ha sido el sudeste asiático, una región crucial para las ambiciones chinas. En Laos, por ejemplo, el megaproyecto de un tren de alta velocidad que conectaría China con Singapur se convirtió en un dolor de cabeza. El país, uno de los más pobres de la región, simplemente no podía financiar su parte del proyecto. Las negociaciones se estancaron y surgieron profundas divisiones dentro del gobierno laosiano sobre las condiciones del acuerdo, que muchos consideraban excesivamente favorables a China y una amenaza directa a su soberanía. El vecino de Laos, Tailandia, observaba con atención y aprendía de los errores ajenos. Cuando llegó el momento de negociar la extensión del ferrocarril a través de su territorio, Bangkok puso el freno. El gobierno tailandés rechazó de plano las exigencias chinas de obtener derechos exclusivos para desarrollar las tierras a ambos lados de la vía férrea. Consideraron que era una cesión inaceptable de soberanía. Ante la intransigencia china, Tailandia decidió tomar un camino diferente. Financiaría un tramo más corto del tren por su cuenta y buscaría socios alternativos, como Japón, para futuros proyectos. Fue una señal clara de que no todos los países estaban dispuestos a aceptar las condiciones de Pekín, sin cuestionarlas. Myanmar fue aún más contundente. En 2014, el país canceló abruptamente su participación en un proyecto ferroviario clave que formaba parte del corredor económico China-Myanmar. Las razones fueron una mezcla de protestas ciudadanas, preocupaciones por el impacto ambiental en zonas sensibles y un creciente temor a la excesiva influencia china. Otros países como Vietnam y Malasia, con largas y complicadas historias con su vecino del norte, también han puesto límites. En Malasia, el gobierno llegó a suspender proyectos multimillonarios heredados de la administración anterior, citando costos inflados y condiciones desfavorables, obligando a China a sentarse a renegociar con una humildad que pocos esperaban. Incluso en lugares tan lejanos como el Ártico, la llamada Ruta de la Seda Polar ha chocado contra un muro de hielo geopolítico. Finlandia, que inicialmente se mostró abierta a la cooperación, dio un giro de 180 grados. Preocupada por los riesgos de seguridad y la creciente agresividad de la política exterior china, canceló los planes para un ferrocarril ártico financiado por Pekín. La desconfianza se disparó en 2023, cuando un buque portacontenedores con bandera de Hong Kong fue implicado en el sabotaje de un gasoducto clave en el Báltico. Estos reveses, desde las selvas de Myanmar hasta los hielos de Finlandia, demuestran que el dinero chino no puede comprarlo todo, y que la resistencia local es un obstáculo mucho más formidable de lo que Pekín anticipó. Más allá de los problemas logísticos, el mayor obstáculo que ha encontrado la Ruta de la Seda es un concepto simple pero poderoso: la soberanía nacional. Muchos países que inicialmente dieron la bienvenida a la inversión china con los brazos abiertos,
ahora temen que el precio a pagar sea demasiado alto. No se trata solo de dinero, sino de control. Las negociaciones de los proyectos a menudo se llevan a cabo a puerta cerrada, con cláusulas que favorecen abrumadoramente a las empresas y bancos estatales chinos. Los contratos estipulan el uso de trabajadores, materiales y tecnología china, dejando pocos beneficios para las economías locales más allá de la infraestructura misma, que a menudo no pueden permitirse mantener. Un ejemplo claro de esta tensión se vive en Argentina. Aunque el país sudamericano se unió formalmente a la iniciativa, la relación ha estado llena de recelos. Proyectos como las represas en la Patagonia han enfrentado una fuerte oposición por su impacto ambiental y por las condiciones del financiamiento. Pero el caso más emblemático es la estación de espacio profundo china en la provincia de Neuquén. Aunque Pekín insiste en que su propósito es puramente científico, la falta de transparencia y el control militar chino sobre la base han generado enormes sospechas sobre su posible uso para espionaje, convirtiéndose en un punto de fricción constante y un símbolo de cómo la ayuda china puede venir con condiciones que comprometen la soberanía. Esta preocupación por la soberanía se repite como un eco en todo el mundo. En el sudeste asiático, la desconfianza histórica hacia China alimenta el temor de que la dependencia económica se traduzca en sumisión política. Vietnam, por ejemplo, ha sido extremadamente cauteloso, limitando su participación en la Ruta de la Seda a proyectos muy específicos y evitando a toda costa quedar atrapado en la órbita de su poderoso vecino. La disputa por el mar de China Meridional, donde Pekín reclama aguas que otros países consideran suyas, no hace más que aumentar esta desconfianza. Para muchos, aceptar grandes inversiones chinas se siente como invitar al zorro a cuidar el gallinero. El problema fundamental es un choque de visiones. China, con su sistema autoritario y su enfoque de planificación centralizada a largo plazo, a menudo no comprende o simplemente ignora las complejidades de las democracias, donde la opinión pública, la prensa libre y la oposición política juegan un papel crucial. Lo que desde Pekín se ve como una interferencia o ineficiencia, desde las capitales de los países socios se ve como el funcionamiento normal de una sociedad abierta. Este choque cultural y político ha creado un muro de desconfianza que el dinero chino no ha podido derribar. La soberanía, al final, es un bien que no tiene precio, y muchos países están empezando a recordarlo. Uno de los términos más asociados con la Ruta de la Seda es la trampa de la deuda. La crítica es simple. China ofrece préstamos masivos a países en desarrollo para financiar proyectos de infraestructura, a menudo con tasas de interés más altas que las de instituciones como el Banco Mundial. Cuando los países no pueden pagar, Pekín puede exigir concesiones estratégicas, como el control de un puerto o el acceso a recursos naturales. Aunque China niega vehementemente estas acusaciones, calificándolas de propaganda occidental, los ejemplos son preocupantes. Los proyectos financiados por la Ruta de la Seda a menudo tienen una rentabilidad económica cuestionable, lo que hace muy difícil que generen los ingresos necesarios para pagar la deuda. El caso más citado es el del puerto de Hambantota en Sri Lanka. Financiado y construido por China, el puerto no logró atraer el tráfico de barcos esperado, y se convirtió en una carga financiera insostenible para el gobierno de Sri Lanka. Incapaz de pagar su deuda, en 2017, el país se vio obligado a ceder el control del puerto y 15.000 acres de tierra circundante a una empresa estatal china por un período de 99 años. Para los críticos, esto fue la prueba definitiva de la estrategia china, una forma moderna de colonialismo a través de las finanzas. Para Pekín, fue simplemente una solución de negocios a un problema de impago. La verdad, probablemente, está en un punto intermedio, pero el impacto político fue devastador. El problema se agrava por la falta de transparencia. Muchos de los acuerdos de préstamo de la Ruta de la Seda contienen cláusulas de confidencialidad que impiden a los ciudadanos y a los parlamentos de los países deudores conocer los términos exactos del endeudamiento. Esto fomenta la corrupción y permite que élites locales se beneficien de los proyectos a expensas de las finanzas públicas. Además,
Muchos de estos países ya tienen altos niveles de deuda y economías poco diversificadas, lo que los hace extremadamente vulnerables. Un cambio en los tipos de cambio o una caída en el precio de sus materias primas puede llevarlos rápidamente al borde del colapso financiero, con China como su principal acreedor. Esta situación ha generado una reacción en cadena. Países desde Pakistán hasta Kenia y Zambia han tenido que buscar rescates del Fondo Monetario Internacional para hacer frente a sus deudas, muchas de ellas con China. El FMI, a su vez, exige reestructuraciones y mayor transparencia en los préstamos chinos como condición para su ayuda. Esto ha puesto a China en una posición incómoda, obligándola a renegociar deudas y a reconsiderar su modelo de préstamos. La trampa de la deuda puede no haber sido el objetivo inicial, pero se ha convertido en una consecuencia real y tóxica que está dañando la reputación del proyecto y sembrando la desconfianza en todo el mundo. En su prisa por conectar el mundo, la ruta de la seda ha dejado una profunda y, muchas veces, destructiva huella en el medio ambiente. Muchos de sus proyectos emblemáticos, como carreteras que atraviesan selvas vírgenes, represas que alteran el curso de ríos milenarios y centrales eléctricas de carbón, han sido diseñados con poca o ninguna consideración por su impacto ecológico. Las evaluaciones ambientales, cuando se realizan, a menudo son superficiales y se subordinan a la velocidad de la construcción. El resultado es una catástrofe silenciosa: deforestación masiva, pérdida de biodiversidad, contaminación del agua y un aumento significativo de las emisiones de carbono, que sin duda agravan el cambio climático. Tomemos como ejemplo los proyectos en el sudeste asiático y África. La construcción de carreteras y ferrocarriles ha fragmentado hábitats cruciales para especies en peligro de extinción como tigres, elefantes y orangutanes. Las represas hidroeléctricas en el río Mekong, financiadas en gran parte por China, amenazan la seguridad alimentaria de millones de personas que dependen de la pesca y la agricultura en la cuenca del río. En Indonesia, proyectos mineros y energéticos vinculados a la ruta de la seda están acelerando la destrucción de una de las selvas tropicales más importantes del mundo. China, mientras promueve una civilización ecológica en casa, parece exportar sus industrias más contaminantes al extranjero. La contradicción es evidente. China se ha convertido en un líder mundial en energías renovables a nivel nacional, invirtiendo masivamente en energía solar y eólica. Sin embargo, a través de la ruta de la seda, ha financiado la construcción de cientos de centrales eléctricas de carbón en países como Pakistán, Vietnam y Bangladesh. Estas plantas no solo emitirán dióxido de carbono durante décadas, sino que también atraparán a estos países en una dependencia de los combustibles fósiles, haciendo mucho más difícil la transición global hacia una economía baja en carbono. Es como si China estuviera limpiando su propia casa, mientras arroja la basura en el jardín del vecino. Aunque Pekín ha comenzado a hablar de una ruta de la seda verde y ha prometido dejar de construir nuevas centrales de carbón en el extranjero, el daño ya está hecho en muchos lugares. La falta de estándares ambientales vinculantes y la priorización del crecimiento económico a cualquier costo han dejado cicatrices imborrables en el planeta. La naturaleza tiene una larga memoria, y la factura ambiental de la ruta de la seda apenas comienza a llegar. Para muchos activistas y comunidades locales, el desarrollo prometido por China ha llegado a un precio ecológico que simplemente no están dispuestos a pagar, convirtiendo la protección del medio ambiente en un nuevo frente de resistencia contra el avance del proyecto. Irónicamente, el mismo cambio climático que la ruta de la seda contribuye a agravar, se está convirtiendo en uno de sus mayores enemigos. La infraestructura masiva que se está construyendo es extremadamente vulnerable a los efectos del calentamiento global. Los planificadores del proyecto, al parecer, no tuvieron suficientemente en cuenta que el mundo para el que estaban construyendo está cambiando a un ritmo alarmante. Las inundaciones, sequías, tormentas extremas y el aumento del nivel del mar no son amenazas futuras. Son realidades presentes que ya están poniendo en jaque la viabilidad y seguridad de muchos de estos costosos proyectos. El clima se está revelando
y la ruta de la seda está en primera línea de fuego. Un ejemplo claro es el corredor económico China-Pakistán, una de las joyas de la corona de la iniciativa. Este corredor de $62.000 millones incluye carreteras, ferrocarriles y oleoductos que atraviesan terrenos montañosos y zonas costeras extremadamente vulnerables. Las devastadoras inundaciones que azotaron Pakistán en 2022, que sumergieron un tercio del país, dañaron gravemente partes de esta infraestructura crucial. Las carreteras quedaron destruidas y los proyectos se paralizaron. Esto demuestra que construir una autopista moderna no sirve de mucho si el río que pasa al lado se desborda y se la lleva por delante. La naturaleza siempre tiene la última palabra. En otras partes del mundo, el problema es la sequía. Las represas hidroeléctricas, presentadas como una fuente de energía limpia, dependen de un flujo constante de agua. El cambio climático está alterando los patrones de lluvia, provocando sequías prolongadas que reducen drásticamente la capacidad de generación de estas plantas. En África y el sudeste asiático, algunas de las represas financiadas por China ya están operando muy por debajo de su capacidad, convirtiéndolas en inversiones poco rentables y en una fuente de tensión con los países que se endeudaron para construirlas. La energía prometida no llega, pero la deuda permanece. Incluso en el Ártico, el deshielo que supuestamente abriría la ruta de la seda polar presenta sus propios peligros. Si bien es cierto que la reducción del hielo marino acorta las rutas de navegación entre Asia y Europa, también crea condiciones mucho más inestables y peligrosas. El derretimiento del permafrost en la costa de Siberia amenaza con desestabilizar la infraestructura portuaria y los oleoductos que se planea construir. Además, el aumento del tráfico marítimo en un ecosistema tan frágil conlleva enormes riesgos de derrames de petróleo y accidentes. El cambio climático no es un aliado predecible. Es una fuerza caótica que está convirtiendo el sueño de una nueva ruta comercial en una pesadilla logística. Ante la creciente resistencia política, los problemas financieros y los obstáculos imprevistos, China ha tenido que reconocer que su plan original era demasiado rígido y, en muchos casos, inviable. El camino directo y triunfal que imaginaron se ha llenado de desvíos, callejones sin salida y peajes inesperados. Como un conductor pragmático que se encuentra con una carretera bloqueada, Pekín ha comenzado a buscar rutas alternativas y a recalibrar su estrategia. La ruta de la seda ya no es una única visión monolítica, sino un conjunto de proyectos más pequeños, flexibles y a veces desesperados que intentan mantener vivo el impulso inicial. La búsqueda de alternativas es más evidente en el sudeste asiático. El fracaso en asegurar un corredor ferroviario continuo a través de Laos, Tailandia y Malasia ha obligado a China a buscar otras opciones. Esto ha revitalizado el interés en rutas a través de Myanmar, a pesar de la inestabilidad política del país, o en fortalecer sus rutas marítimas. Se ha vuelto menos una franja terrestre y más una serie de puntos estratégicos, como puertos y zonas económicas especiales, que pueden conectarse de manera más flexible. Este reajuste es una admisión tácita de que su enfoque inicial, de arriba hacia abajo y sin negociación, simplemente no funcionó en una región con países celosos de su soberanía. Otra ruta alternativa, que nació de la ambición, pero que ahora enfrenta sus propios bloqueos, es la ya mencionada ruta de la seda polar. Al ver las dificultades en sus rutas terrestres y marítimas tradicionales, China miró hacia el norte, hacia el Ártico. La idea era crear una nueva ruta de navegación a través de las aguas descongeladas del Océano Ártico, en estrecha colaboración con Rusia. Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania, en 2022, convirtió a Rusia en un socio tóxico para la mayoría de los países occidentales. Esto, sumado a la creciente desconfianza de los países árticos como Finlandia y Noruega, ha puesto esta ruta en el congelador, al menos por ahora. Este proceso de reajuste estratégico también implica un cambio en las tácticas. China se ha visto obligada a ser más flexible en sus negociaciones. En algunos casos, ha tenido que renegociar deudas,
aceptar una mayor participación local en los proyectos y prestar más atención a las preocupaciones ambientales y sociales. El discurso de la prosperidad compartida ahora tiene que ir acompañado de acciones concretas si Pekín quiere recuperar la confianza perdida. La era de los cheques en blanco y los proyectos impuestos sin discusión parece estar llegando a su fin. El dragón está aprendiendo, a la fuerza, que para construir caminos en el mundo, primero hay que aprender a navegar sus complejas realidades políticas y sociales. Hemos recorrido un largo camino, desde el ambicioso nacimiento de la Ruta de la Seda hasta el laberinto de problemas en el que se encuentra hoy. Lo que comenzó como un sueño de conectividad global se ha topado con la dura realidad de la política, la economía y la ecología. La resistencia de los países socios, preocupados por su soberanía, el peso de deudas insostenibles que alimentan la desconfianza, y el doble golpe del impacto ambiental y la venganza del cambio climático, han convertido el camino de China en una carrera de obstáculos. El proyecto no está muerto, pero sin duda está herido y se ha visto obligado a transformarse. La visión original de Xi Jinping, una gran red de infraestructura dominada por China que redefiniría el orden mundial, parece cada vez más lejana. En su lugar, vemos una colección de proyectos más fragmentada, con éxitos en algunos lugares y fracasos rotundos en otros. China ha demostrado una gran capacidad para aprender y adaptarse, renegociando acuerdos y proponiendo una versión verde y sostenible de su iniciativa. Sin embargo, la desconfianza sembrada durante la primera década será difícil de superar. El mundo ya no ve a China con la misma ingenuidad que en 2013. Ahora, cada oferta de inversión se analiza con lupa. El futuro de la Ruta de la Seda dependerá de la capacidad de China para pasar de ser un simple prestamista y constructor a ser un verdadero socio. Esto requerirá más transparencia, un respeto genuino por la soberanía de otros países y un compromiso real con la sostenibilidad ambiental. También dependerá de cómo respondan las potencias rivales. Iniciativas como el Build Back Better World de Estados Unidos o el Global Gateway de la Unión Europea buscan ofrecer una alternativa a la oferta china, creando una nueva competencia por la influencia global a través de la infraestructura. Al final, la historia de la nueva Ruta de la Seda es una lección de humildad. Nos recuerda que ni siquiera el poder económico más formidable puede imponer su voluntad al mundo sin encontrar resistencia. Los grandes proyectos de la historia rara vez siguen una línea recta. Se tuercen, se adaptan y a veces, simplemente, fracasan. ¿Logrará el dragón chino encontrar la salida de este laberinto que él mismo ha creado o quedará atrapado en sus propias ambiciones? Solo el tiempo lo dirá. Es todo por hoy. Me gustaría mucho conocer su opinión. ¿Creen que la Ruta de la Seda logrará superar estos obstáculos o está destinada al fracaso? Dejen sus comentarios. No olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones sobre más videos interesantes. Esto ha sido El Dato Curioso. En este vasto universo, todo es posible.